Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bienvenidos sean ustedes al podcast Insólita. En esta ocasión estaremos conversando con el reconocido investigador, escritor y conferencista Carlos Guzmán. Con él hablaremos acerca de los duendes, su naturaleza, cómo son, dónde viven, esos misterios, esos enigmas que siempre nos cuestionamos, que siempre queremos saberlo todo. Y hoy vamos a tener a Carlos Guzmán para hablarnos de este tema. Esto es lo que usted escuchará hoy aquí en la Insólita Podcast. Unos duendes raptaron a una de sus pequeñas primas, una niña, y no volvió a aparecer nunca más. Y saben que fue un duende porque había otras niñas jugando con ellas y relataron, se la llevó un duende. Considerando esa coexistencia de dimensiones o de universos, esos seres que son los duendes o esos seres que son los extraterrestres pasan a nuestra dimensión y es cuando son vistos, es cuando son descritos. Así es que esa es una de las posibles explicaciones por las cuales no podemos apartar un fenómeno de otro fenómeno muy similar. Nosotros estamos bajo la creencia de la doctrina católica, pues son seres que fueron creados por Dios. Todos esos seres vivientes, animales allá, los que existen, tienen derecho a vivir. Por lo tanto, tenemos que respetar esos hábitats donde están. Los duendes no es una situación sucedida en el siglo XIX, XX o XXI, no, son unos seres que siempre han acompañado al ser humano desde prácticamente, yo diría, los orígenes de la misma humanidad. Y le dice el niño, en esa plática que tuvo con ese duende, le dice, yo he estado aquí en tu comunidad desde hace muchísimos años, desde antes que empezaran a construir tu iglesia, que esa iglesia de allí, de ese pueblito, pues básicamente tendría de haberse construido 250 años. Estamos hablando precisamente de finales de los 1700. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Johanan? Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Saludo desde aquí a tus seguidores, así es que a tus órdenes. Pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Mucho se habla, mucho se dice acerca de los duendes. ¿Realmente son seres mágicos? ¿Son seres de carne y hueso? ¿Cómo son ellos? Hay que remitirse a las tradiciones orales aquí en México. Hay que remitirse al folclore de México. Hay que remitirse a la historia misma de nuestros antepasados. Los duendes no es una situación sucedida en el siglo XIX, XX o XXI. No, son unos seres que siempre han acompañado al ser humano desde prácticamente, yo diría, los orígenes de la misma humanidad. Son otros seres que paralelamente han coexistido, aunque desde luego pues no tenemos referencias de estos seres en la misma prehistoria, pero conforme va a ir avanzando el desarrollo de la humanidad, vamos teniendo pues los primeros registros, los primeros testimonios. Hay que recordar que el invento, el desarrollo de la imprenta con Gutenberg, por allá de los 1400 y tantos, abre una nueva perspectiva a la cultura de la humanidad, y es allí a través de la imprenta que vamos a tener algunos años después las primeras referencias de estos seres, y esas primeras referencias pues las vamos a tener con Paracelso, y las vamos a tener también ahí padre que bueno, no es de la Iglesia Católica, que vivió allá en
en Irlanda y que nos va a contar esas extraordinarias historias de la comunidad, como él le llamó, de la comunidad secreta. Y me estoy refiriendo al reverendo Robert Kirk, que es el que, pues tenemos uno de los primeros escritos de la existencia de estos duendes y también, desde luego, como te mencionaba, Paracelso. Entonces, estos seres los podemos conceptualizar, sí, como seres. No diría que como seres humanos, o quizás pudiera inclusive clasificarse como una subespecie, pero son seres que existen, son seres que respiran, que comen, que viven muchísimos años, 100 años, 200 años, porque así nos han referido las crónicas en todas partes del mundo, no solamente aquí en México. Yo me recuerdo de una plática que tuve yo con un maestro de primaria en la Sierra Gorda de Querétaro hace muchos años, y este maestro de primaria me había dicho, me comentó que había tenido un alumno y que le había contado unas historias increíbles, porque ahí, bueno, en Sierra Gorda, pues todavía permanece mucho la naturaleza, los bosques. Sí, vamos, ha llegado obviamente la civilización, la televisión y todos los avances tecnológicos modernos, pero es uno de esos territorios que todavía podemos encontrar a la naturaleza de alguna forma virgen, cascadas, ríos, cuevas, cavernas. Entonces es un lugar muy bonito allá en la Sierra Gorda de Querétaro, y al existir tanta naturaleza, pues allí están anclados estos seres. Entonces, este profesor de primaria me contó la historia de que uno de sus alumnos se internó, que le recibió un regalo de una bicicleta y se internó en el campo, pues muy contento de que había tenido esa bicicleta. Y en el encuentro con estos seres, la historia es de que él se cansó, se detuvo con su bicicleta, la dejó a un lado, dormitó un poco y al abrir los ojos se encuentra con estos seres, con uno de estos duendes, y entre la plática que se establece, hay que recordar que la mayoría de los niños, estoy hablando 7, 8, 9, 10 años, no tienen miedo a situaciones en un momento dado extraordinarias, y su mente todavía está abierta porque no se ha maleado en el sentido de que el mundo adulto le dice esto no existe, esto es fantasía, esto es ficción, tienes que tener cuidado, etcétera, etcétera. Entonces tienen una mente abierta a todo lo extraño, y que en un momento dado, precisamente porque tienen la mente abierta, solamente ellos, los niños, son los que pueden ver lo que nosotros, los adultos, ya nos bloqueamos desde hace muchísimos años. Y le dice el niño, en esa plática que tuvo con ese duende, le dice: yo he estado aquí en tu comunidad desde hace muchísimos años, desde antes que empezaran a construir tu iglesia, que esa iglesia de allí, de ese pueblito, pues básicamente tendría de haberse construido 250 años. Estamos hablando precisamente de finales de los 1700. Uh, Quizás, pues ahí ya estamos hablando de un siglo totalmente, de más de 100 años. Y solamente esa es una historia, pero hay más historias donde relatan que también estos seres han vivido por muchos años y por lo tanto tienen una longevidad. No son inmortales, pero por alguna circunstancia, quizás esto es en este terreno, al igual que en el terreno de los no identificados, en muchas ocasiones tenemos que hablar bajo un esquema de hipótesis, tenemos que hablar bajo un esquema de suposiciones. Entonces, bajo esta circunstancia, consideramos que esta longevidad es porque esos seres no tienen el grado, digamos, de masa
corpórea en cuanto de densidad, de la densidad del ser humano. Son, son muy ligeros, entonces, y por lo tanto, lo vemos en los videos que están ahí en YouTube, que se transportan, corren, caminan rapidísimamente y se pierden de vista, el ojo humano los pierde, ¿no? Así las cámaras que precisamente debido al avance tecnológico, pues se han logrado captar los últimos 50 años a estos seres que antes difícilmente, por una parte, el ojo humano los captaba y por otra parte, las cámaras de hace 50, 60, 70 años no tenían el poder tecnológico de las digitales de ahora. Entonces, Desde por luego. alguna instancia, esa densidad que ellos no tienen con respecto a la comparación del ser humano, les permite precisamente el que su cuerpo quizás pueda, por lo tanto, vivir muchísimos años más. Todo esto que nos estás comentando, Carlos, es muy interesante. Es decir, que entonces estos seres realmente siempre a lo largo de la historia han estado muy cerca de nosotros. Sí, desde luego. Quiero seguirme refiriendo a la historia de cuándo es que se han descrito a estos seres. Hace rato yo te comentaba al reverendo Robert Kirk. Es una historia fascinante del reverendo Kirk porque él vivió por allá de fines de los años 1600, 1680, 1690, por allá por Escocia, y él es el que, o de él tenemos los primeros escritos de la vida de estos seres. Entonces, después por ahí pues van a surgir otros escritores, pero para mí pues, aparte de Paracelso, el reverendo Kirk es uno de los que no debemos de olvidar y de leer su libro, ¿verdad? Porque desde luego en aquel entonces parecería, si ahora nos parece fantástico, imagínate allá por 1600 hablar de seres que el ojo humano no lo ve o de seres que Claro. son pequeñitos, es algo extraordinario, pero conforme van pasando los años vamos teniendo todavía más testimonios y de ahí me brinco yo a México porque en Yaxchilán fue un enclave, un reino maya, de los muchos que hubo, como Uxmal o Palenque o Bonampak. Hay que recordar que eran reinos independientes y que en muchas ocasiones estaban en guerras unos con otros. Pero en el caso aquí de Yaxchilán, que es una zona arqueológica muy bonita y que desafortunadamente ahora en estos días por la situación pues difícil que vive el país y en particular esa parte de el área lacandona en Chiapas, no se puede visitar, pero yo tuve la oportunidad de estar allí en Yaxchilán hace algunos años y las personas que espero que en un futuro ya nuevamente se puedan realizar los tours ahí a ese lugar, van a encontrar esculpidos en piedra por los habitantes que existieron en Yaxchilán, que estamos hablando desde luego después de Cristo, a unos grabados de dos duendes que si los comparamos con la morfología de algunos otros duendes alrededor del mundo, porque hay que tener en cuenta que la morfología de los duendes alrededor del mundo cambia, algunos son más chiquitos, más largos, más peludos, menos peludos, sus ojos más grandes, menos grandes, narigones, no tan narigones, delgaditos, regordetes. Entonces, así como la morfología del ser humano en cuanto a que pues hay gente de color blanco o de color rojizo, o etcétera, dentro de las muchas diferenciaciones que tiene la raza humana, porque luego me van a corregir que no hay raza, sino que solamente existe una, la raza humana, y de ahí hay una gran diversidad de tipos. Al igual entonces los duendes, hay una gran diversidad alrededor del mundo diferente en cuanto a su morfología,
Pero también aquí en México la morfología es muy distinta de los duendes que encontramos en el estado de Veracruz, en lo que es el centro de la República, en lo que es el sureste, lo que es Chiapas. Entonces, esa morfología, vamos a encontrar una muy, curiosa allí en las ruinas de Yaxchilán, en el edificio 33, en el que los arqueólogos han mencionado como es el edificio 33, porque los arqueólogos a la hora que hacen un mapping de cada zona le dan un número a una pirámide, a pequeños adoratorios, etcétera. Entonces, en particular ahí ese edificio, el 33, que es el más alto de la zona arqueológica de Yaxchilán, están esculpidos en una pequeña roca que será de 1 metro de largo por 30, 40 centímetros de ancho. Están esculpidos dos seres que me recuerdan a los trolls de los países escandinavos. No se comparan con ninguna de las descripciones que yo he tenido de estos distintos seres que existen alrededor de la República Mexicana, y que esos seres son un reflejo muy igual, muy similar al de los trolls. Pues, ¿cómo son los trolls? Bueno, los trolls que los hemos visto mucho en películas y en dibujos, tienen una nariz alargada, tienen orejas muy grandes, son peludos de su cabeza, son chiquitos, alrededor de 25, 30 centímetros, cuando mucho 40, 50 centímetros, y esa estatura se puede constatar ahí en esa escultura, porque al lado de ellos hay un maya que está hincado, y que vemos que está hincado, y que aún hincado el maya, estos seres difícilmente alcanzan la cintura del maya. Hay que recordar que los mayas eran relativamente de estatura baja, unos 60. Entonces, si este maya está hincado, entonces imaginémonos la proporción de estos seres. Le sacamos la mitad al maya y son 80 centímetros, y estos seres son inferiores a los 80 centímetros. Son dos seres que tienen una nariz pronunciada, son seres que son regordetes, y que si trasladamos una imagen de los trolls de los países nórdicos, es exactamente el mismo. Entonces los mayas, allá en su esplendor, entre el 700 y el 1200, si mal no recuerdo, ya en el posclásico, van a esculpir a estos seres. ¿De cómo los vieron? ¿Dónde los vieron? ¿Quién los trajo? Mucho antes de la llegada de los españoles. Y si así los dibujaron y si así los esculpieron, porque están en roca, es que así los vieron. Y ahora me puedo ir al Golfo de México, en la parte de Veracruz. Ahí hay también unas esculpidos en piedra, y que podemos ver en el Museo de la Venta de Tabasco, de Villahermosa, que está al aire libre, unas esculturas donde están unos olmecas. Hay que recordar que la parte del Golfo estuvo poblado precisamente por una de las dos más antiguas civilizaciones de México, que fueron los olmecas, que algunos dicen que es la cultura madre, pero no, hay otra. Yo he hablado con arqueólogos últimamente y me dicen, no, hay otra más, que es una corriente o una parte de los mayas, pero son de los mayas que vivieron en la parte de Guatemala y Belice. Esos son más antiguos que los mismos mayas de México, y que inclusive los olmecas, según estos arqueólogos con los que yo he hablado. Entonces, ahí en la parte del Golfo, en la parte de Veracruz, tenemos esculpidos también unos seres pequeñitos que no son bebés, esos son enanos, y que tienen una cabeza protuberante, sí, muy típica de las esculturas que vemos en los museos de los olmecas. La característica de la cabeza de los olmecas es muy diferente al de las más culturas que tuvimos
alrededor de México, aztecas, zapotecas, toltecas, la cultura que tú me digas, son desde el punto de vista anatómico y sobre todo del cerebro muy distintas, y esas están en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, está en los museos allá de San Cristóbal. Los arqueólogos son muy difíciles de tratar este tema porque desde luego que pues, quieren conservar su trabajo, no quieren que se les califique fantasiosos, entonces son muy restringidos en lo que expresan, pero pues viendo esas figurillas, para mí es una tipología de los humanos que en un momento determinado se extinguieron en México y que tenían esas características de ese tipo de cerebro, porque hay que también tomar en cuenta, por ahí tengo yo una presentación en donde en este siglo XXI, a partir del año 2000, en distintas partes de México se han estado descubriendo a esqueletos, osamentos con cráneos alargados. Y así tenemos los que están en Sonora, en Onavas, un pueblo al sur de Sonora, los que descubrieron en el mismo Teotihuacán, allí en el barrio donde se recibían a los extranjeros, Tlailotlacán. Los tenemos en Tabasco, en una cueva que se descubrieron. Entonces, hay varios descubrimientos en México de cráneos alargados, cosa que sí se había sucedido en años anteriores, pero los arqueólogos esconden estas piezas, no las dan, pues ahí no las exhiben. ¿Por qué? Porque no quieren que se les hagan preguntas que difícilmente ellos, por una parte, no quieren contestar y por otra parte, no saben, porque en muchas, yo me encontré un cráneo en un museo ahí en Aguascalientes, en el mero centro de Aguascalientes, y bueno, supuestamente todos los idolitos, cuestiones arqueológicas, de cerámica, etcétera, que encontraron ahí en Aguascalientes, pues son de Aguascalientes y por lo tanto hicieron ese museo ahí en el centro de Aguascalientes. Y hay un cráneo alargado y no tiene ninguna datación, no tiene dónde se encontró. Quiero suponer que sí fue en Aguascalientes porque es el Museo de Aguascalientes. Pero son temerosos los arqueólogos de dar una datación, y que si ellos dan una datación de 15,000 o 20,000 años, pues los van a excomulgar del Instituto Nacional de Antropología, porque la osamenta más antigua que hasta ahorita se ha encontrado en México es de alrededor de unos 12,000 años y no le quieren aumentar más. Perdón, Carlos, ahí en ese aspecto, ¿quiere decir entonces que hay un miedo a reconocer este tipo de información? Porque nos damos cuenta, y como tú bien lo mencionabas, que no siempre los arqueólogos desean hablar en muchas de las ocasiones porque pues pareciera que tienen una mordaza y en una segunda etapa quizá porque es una autocensura, Carlos. Así es, porque bueno, digo, no los culpo, ¿no? Ellos están bajo la nómina del INAH y si quieren hacer alguna pronunciamiento que no esté dentro de los cánones ortodoxos, pues estaría en riesgo su empleo, estaría en riesgo su reputación, estaría en riesgo inclusive quizás retiro, con una pensión, por haber pertenecido al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, desafortunadamente digo, pues no los culpo, están cuidando, conservando su futuro. Claro, exacto. Ahora, Carlos, ¿tienen estos seres, estos duendes, que es el nombre normal y habitual con el cual se le conoce a nivel internacional? Duendes, pero en cada una de las regiones, en cada uno de los países, ¿tiene uno distinto? Sí, obedeciendo pues principalmente al idioma, porque si vemos el francés, el alemán, el irlandés, se parecen, ¿no? Se parecen. Por ahí creo recordar que Denet creo que es del
del nórdico. Entonces la palabra se va modificando de acuerdo al idioma. Aquí mismo en México, por ejemplo, en la parte central, que sería Mesoamérica, los conocen de distintos nombres, los conocen como los tlaloques. Los tlaloques son unos seres, son los sirvientes de Tlaloc, pero los describen como chiquitos. Entonces son los duendes aquí del centro de América, pero también los conocen con el nombre de aguakis. Entonces viene del náhuatl, entonces depende de la denominación del estado donde estemos situados. En Chiapas se les denomina Binquinzá, y ahí creo, si mal no recuerdo también, es por una denominación, el maya o alguno de los dialectos que por allá se hablan. Ahí ese nombre de Binquinzá, pues yo lo encontré dentro de pues, la literatura que yo voy buscando en los distintos estados, y allá en la parte de Oaxaca, del Istmo, de Chiapas, yo me encontré con un cronista. Difícil encontrar este libro, porque este libro yo lo encontré hace muchos años, pero el cronista se llama, o se llamó Wilfrido Cruz, y Wilfrido Cruz hace una referencia a todas las leyendas de esa parte de Oaxaca, y dentro de uno de los capítulos que él titula Oaxaca Recóndita, dice que cuando él era niño se atemorizaba del recuerdo de los salvajes que le platicaban que escuchaba, que esos salvajes los denominaban Binquinzac, con Z y C al final. ¿Y qué es quiénes son los que existieron ahí? Los zapotecas. Entonces esta palabra de Binquinzac significa en zapoteco, perdón, gente no completa, de acuerdo con la descripción de este cronista. Él dice que es gente no completa, personas que les falta algo para alcanzar la categoría humana. Inclusive hay otro nombre ahí en el área de Oaxaca que también se le conoce como Sabachi, con Z y V, Sabachi, y eso lo dicen los nativos de ahí. Entonces, y así me puedo ir, ¿no? Por otras partes de la República, donde esto se lo conocen con distintos nombres. Y aquí, continuando con este increíble cronista de Wilfrido Cruz, nos relata en ese libro que te menciono que pues fueron conociéndose esos seres y que se convirtieron en la fantasía vulgar de fantasmas, duendes, le llaman también los genios chocarreros de la selva. Entonces esos Binquinzás pues son referidos allá también como monillos, porque los duendes de ahí, de esa parte de Oaxaca y de Chiapas, parte de Chiapas, no toda, lo que hace frontera con Oaxaca, les denomina monillos porque dice, pues es que son como monitos, todos cubiertos de pelambre, y por eso se les denomina de esa forma. Entonces, es algo muy interesante de las historias de esos famosos Binquinzac allá en la parte de Oaxaca, y bueno, pues mi admiración a este cronista de esa parte de allá de Oaxaca, Wilfrido Cruz. Carlos, nos damos cuenta entonces que realmente hay investigación, nos damos cuenta que hay literatura, pero no de unos cuantos años para acá, sino de décadas atrás, incluso de siglos atrás, donde se deja de manifiesta la presencia de estos extraños seres. Así es, nuevamente vuelvo a mencionarte al reverendo Kirk, que vivió allá en Escocia, Irlanda, a fines de los 1600. Escribe un libro que está traducido al español. Yo primero lo encontré en inglés hace mucho tiempo, y después afortunadamente lo encontré en español, y se llama La Comunidad Secreta. Ahora, quien dio conocimiento de persona, de este tratadista, de reverendo, fue una folclorista británica las personas que
conocen esta temática, es muy conocida, muy famosa, es una folclorista británica, Catherine Brigg. Ella habla mucho de Robert Kirk, que vivió entre fines de los 1600, entre el 44 y 1692, y él hace un tratado, pero enorme, enorme, enorme de lo que vivió ahí en Irlanda, en esa parte de lo que es la comunidad británica. ¿Qué relación hay entre los duendes y el fenómeno ovni y esos casos de contacto, de encuentro y de secuestro por parte de presuntos extraterrestres? ¿Hay un vínculo? ¿Hay una unión? Sí, muy, muy, muy buena tu pregunta. Y ahora sí que de ahí brinco a Jacques Vallée, porque Jacques Vallée es el que va a unir a esos mundos en donde él hace una cronología precisamente. Creo si mal no recuerdo, creo que él también cita al reverendo Kirk en su libro de Pasaporte a Magonia, ahorita que estoy hablando de esta temática en base a tus preguntas, y él dice que hay una fenomenología que va cambiando conforme la historia de la humanidad va transcurriendo, y que si antes, en la Edad Media, se describían a los incubos y los sucubos, estos seres visitantes de dormitorio que asaltaban principalmente a las damas, pero también a los caballeros, y que ahora en nuestro tiempo se refieren a los visitantes de dormitorio, y que también, bueno, generalmente son referidos por las damas. Pues ahí simplemente ha cambiado el nombre y siguen entonces haciendo referencias a que hay visitantes de dormitorio. Entonces, el común denominador que vamos aquí a tener de esos fenómenos que pasaban en el pasado y que se continúan en el presente, por una parte es el nombre, pero la forma en que se suceden es la misma. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un incubo o sucubo penetre a una habitación que está cerrada? ¿Cómo es posible que un extraterrestre o que un gris eh, traspase las paredes o las puertas? Entonces aquí hay una fenomenología análoga, similar, en donde tenemos que unirlas para tratar de explicar el por qué ciertos personajes pueden traspasar paredes y puertas, que aunque se sucedan en la Edad Media, se continúan sucediendo en nuestros días. Desafortunadamente, la Edad Media, esos 1000 años en que transcurrió la humanidad, principalmente en la parte de Europa, pues es lo que se ha denominado el oscurantismo, y desafortunadamente en la Edad Media fue un bache, por lo cual durante 1000 años la humanidad no avanzó, porque todo aquello extraordinario que no tenía una explicación era obra del diablo, era obra de Satanás, y el avance de la ciencia se vio limitada, restringida, obstaculizada por esa desafortunada surgimiento de la Santa Inquisición, que no tenía nada de santa, obstaculizó el desarrollo de la humanidad, y fueron 1000 años de retraso. Así es que entonces, retomando tu pregunta, vemos que hay una repetitividad o una analogía o una similitud entre fenómenos que pasaban en el pasado y que se repiten en el presente. Y aquí entonces entramos a la posible explicación de lo que Jacques Vallée menciona en su libro de Pasaporte a Magonia, porque precisamente ese famoso pasaporte a Magonia es pasar hacia otra dimensión, hacia una dimensión que actualmente nosotros sabemos que estamos coexistiendo en otras dimensiones, y que ya la física cuántica ha comprobado que existen otras dimensiones a través de la teoría de cuerdas, porque dentro de esa teoría pues hay la existencia de otros universos. Así es que, considerando esa coexistencia de dimensiones o de universos, esos seres que son los duendes, o esos seres que son los extraterrestres, pasan a nuestra dimensión, y es cuando son
vistos, es cuando son descritos. Así es que esa es una de las posibles explicaciones por las cuales no podemos apartar un fenómeno de otro fenómeno muy similar. Ahí tenemos un panorama general de la presencia de estos extraños seres, estos seres denominados duendes, seres pequeños, como bien ya lo has dejado aquí muy bien marcado, Carlos. ¿Estos seres al 2024 continúan entre nosotros? ¿Siguen haciendo de las suyas? Sí, desde luego, desafortunadamente cada vez menos porque el hombre ha terminado con la naturaleza, el hombre ha terminado con los recursos naturales de la tierra, el hombre ha talado selvas, el hombre ha secado ríos, entonces ese mundo en el cual estos seres generalmente viven, porque viven principalmente en la naturaleza, lo han terminado, se ha exterminado el mundo en donde ellos viven. Aquí en la Ciudad de México yo me recuerdo otra historia que por allí he contado en alguna ocasión de una persona que me contó su testimonio que tuvo duendes en su casa, nunca los vio, pero se sentían, les escondían los objetos, etcétera, etcétera. Y esta persona, una jovencita, cuando yo platiqué con ella, ahora ya pues ya bastantes años, me dijo que sus papás habían comprado una casa allá por el área de Xochimilco de Miramontes, y yo me recuerdo hace muchos años que la calzada Miramontes, a partir del área de la colonia Cuapa, ahí era una avenida muy larga, de no sé, yo creo 3 kilómetros que se extendía antes de llegar a lo que es Xochimilco, y lo único que había, lo recuerdo perfectamente, eran sembradías, eran maizales, no había casas en esa avenida enorme de lo que ahora es en la comunicación entre Villa Cuapa y Xochimilco, eran exclusivamente sembradíos. Entonces esta chica me refiere que en aquel entonces, estoy hablando de hace 40 años, sus papás compraron la última casa de un fraccionamiento y decía ella que era la última casa y que a partir de su casa eran los cultivos, eran los maizales. Pues ahí hay un testimonio más de que desafortunadamente han ido desapareciendo estos seres, se han ido alejando porque pues las grandes urbes alrededor del mundo se han comido la naturaleza. Muy lamentable esto, y con esto que acabas de mencionar, Carlos, se me viene a la mente esa historia de ese basamento piramidal que estaba debajo de un puente saliendo del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún, allá en Quintana Roo, que también es tremenda esa historia, cómo estos seres se defienden de los seres humanos, no permiten que allanen su territorio, el lugar donde ellos viven, y que tienen que hacer pactos los humanos con estos seres mágicos, Carlos. Pues más que pacto, es el pedirles permiso de situarse en su territorio, porque ellos son los que vivían ahí. El ser humano es el que ha invadido sus zonas con su urbanización. Entonces, sí, es una historia increíble que se sucedió por allá de la década de fines del siglo pasado, de los 1990, 91, 95, pero como esa historia hay otras muchas historias de la presencia de estos duendes llamados allá, en el caso del área del sureste de la República Mexicana de Yucatán y Quintana Roo, aluches, efectivamente. Con la construcción del Tren Maya por parte del gobierno de México, Carlos, ¿se tiene referencias? ¿Hay historias que tú tengas conocimiento también de estos aluches? Mira, hay una nota ahí, no he viajado yo al sureste precisamente y a esa parte porque tengo por allá un par de conocidos y pues están muy restringidas ahorita el área por la misma construcción, de que hay muchas personas que son los ambientalistas y quieren tomar fotografías y quieren tomar esto con drones, y están los soldados y
y no les permiten tomar fotos. Entonces no me he yo arriesgado a ir por esa zona ahorita en vista de esta situación, pero seguramente que la voy a hacer más adelante. Pero sí, por ahí hay una nota que salió en uno de los periódicos de la Ciudad de México, en donde aparentemente habían encontrado otra escultura de un duende, y que la habían encontrado en el trayecto ahí de la construcción del Tren Maya, que por cierto ha habido muchas falsedades de piezas que dicen que las encontraron ahí en la construcción del Tren Maya, y pues son esculturas muy actual, muy contemporáneas, sí, alguna que otras son artesanías muy bonitas, pero son artesanías, realmente todas esas esculturas que hemos visto ahí en la red, pues son falsas. Pero sí, como te decía, sí se han tenido referencias ahí que han continuado por ahí de repente estos aluches, pero pues al entrar esas maquinarias enormes que van derribando árboles, ahí difícilmente un aluche te podría mover una de estas grúas que tira o tala árboles, o esos maquinarias pesadísimas. Entonces, desafortunadamente, nuevamente ahí se va terminando la vida silvestre, se va terminando la biosfera, pues es una cuestión ecológica del sureste de la República muy rica, y que desafortunadamente se está terminando. Exactamente, nos lo estamos terminando ahí. Los seres humanos no seguimos sin respetar los lugares de poder, esos lugares donde se aseguraría, Carlos, que es donde viven estos seres, estas entidades. Para ir cerrando esta temática, uno de los puntos muy destacados en la República Mexicana es Huasca Hidalgo, donde su turismo prácticamente depende de esto, de estos seres, de los duendes, Carlos. Sí, ahí fíjate, es un ejemplo muy claro, qué bueno que lo mencionas, porque ¿qué es lo que tenemos en Oaxaca? Árboles, bosques, pequeños ríos, riachuelos que todavía hay por ahí. Entonces ahí pues ustedes mismos han comprobado el gran número de historias que hay de estos pequeñines que son muy traviesos y que les hacen trenzas en las crines a los caballos. Entonces es un lugar que ojalá y se siga respetando la naturaleza que hay, y para que sigan existiendo esos seres, porque bueno, si son seres y de alguna manera nosotros aceptamos, estamos bajo la creencia de la doctrina católica romana, pues son seres que fueron creados por Dios. Entonces todos esos seres vivientes, animales allá, los que existen, tienen derecho a vivir, y por lo tanto tenemos que respetar esos hábitats donde están, esa naturaleza donde está. Y para la gente que vive alrededor, en la Ciudad de México o alrededor, pues yo los invito, sí, precisamente que vayan a Huasca, porque es un lugar turístico, es un lugar bonito, hay una gran cantidad de hoteles que pueden seleccionar de acuerdo a su presupuesto, y ahí se van a seguir teniendo historias, porque todavía afortunadamente están por ahí anclados, viviendo esos seres. No hay vuelta de hoja de que seguirán pasando las generaciones, Carlos, y seguiremos estando en ese interés de conocer quiénes son, dónde viven, cómo viven y por qué les llama tanto la atención convivir con nosotros, Carlos. Sí, afortunadamente, pues todavía vemos un grupo de personas que tiene ese interés tal cual lo has mencionado, pero pues hay otros tantos jóvenes que pues no se interesan por las tradiciones de nuestro México, y aquí debería de ser uno de los fuertes, porque tenemos en la tradición oral también muchísimas historias que se están perdiendo, porque precisamente esa tradición oral se ha perdido. Claro, desde luego. ¿Por qué Carlos Guzmán
su interés por darle seguimiento en muchas partes de la República Mexicana, incluso de otros países, de ir detrás de estas historias de los duendes? Mira, curioso, ¿no? Tal me has mencionado, porque así se titula, curiosamente, ¿no? El tercer libro que escribí sobre los duendes, Tras las huellas de los duendes en México, porque, bueno, es una pregunta que la respuesta tiene que ser, y situándome yo, de hecho, no hace muchos años, porque mi interés sobre estas cuestiones paranormales empezaron con los ovnis, por ahí cuando tenía yo 11 años de edad, pero después, pues, una cosa extraordinaria, una cosa paranormal te va llevando a la otra, te va llevando a los duendes, te va llevando a los fantasmas. Entonces, resulta que hace algunos años, te estoy hablando de hace unos 30 años, de repente empezaron a llegar historias cuando yo salía a hacer precisamente algunas notas sobre los objetos voladores no identificados a Puebla, al estado de Guanajuato, a Guerrero. Tú sabes que la gente de antes, la gente grande y que desafortunadamente pues ahorita ya se está yendo, gente de 80 años, eh, te cuenta historias de aparecidos, te cuenta historias de fantasmas, te cuenta historias de duendes. No hay parte de la República, sobre todo en la parte, lo que es Mesoamérica, lo que está descrita por los antropólogos como Mesoamérica, es decir, de Zacatecas, Guanajuato, hacia el sureste de la República Mexicana, incluyendo Guatemala y Belice, que no encuentres tú una historia de duendes. Entonces, hace 30 años resulta que empezaron a llegar a mí historias de duendes, y una de las primeras fue precisamente de mi ex esposa me contó una historia que de niña ella vivía precisamente en el estado de Hidalgo, Johanna. Y entonces ella Sí. me contó que de niña, ahí está referenciado en el libro mío de Tras las huellas de los duendes, me contó que en su jardín vio una mariposa pegada. Ya ves que hay unas mariposas que se pegan a las paredes y que son de color café, Ajá, sí, gran. sí. Entonces dice que ella recuerda, y eso curiosamente lo recordó cuando yo empezaba a juntar este tipo de historias que iba yo a un pueblo y me contaban. Y la gente me empezó a conocer de que pues yo andaba en esta temática de lo paranormal, y me empezó a decir, oye Carlos, fíjate que ya en mi pueblo, oye fíjate que mi abuelo, oye fíjate que mi abuela. Entonces empecé a juntar estas historias, y cuando yo estaba en esa tarea, mi ex me dice que cuando ella era niña, recuerda que estaba jugando con una de sus hermanas en el jardín y que vio una mariposa, pero que años después, hablando precisamente con su hermana, recordaron ese hecho y dijeron las dos, ¿sabes qué? Lo que vimos no fue una mariposa. Ellas en aquella ocasión, cuando eran niñas, que tendrían 6, 7, 8 años de edad, tenían que visualizar, que comparar algo de lo conocido con hacer la referencia de algo que estaban viendo desconocido con algo conocido. ¿Cuál era lo conocido? Una mariposa. Entonces dijeron, es una mariposa. Pues no. Cuando ellas dos, años después, recuerdan ese hecho, dicen, no, esa mariposa tenía cabeza, cuerpo y extremidades. Tenía cabeza, manos y piernas. Entonces fue ahí cuando se acentuó más este interés por buscar, escuchar, e irme a los cronistas de nuestro México maravilloso, porque en cada parte de la República Mexicana hay que buscar a los cronistas, como te estoy haciendo la referencia de este magnífico cronista de Oaxaca, que el libro que tengo yo, que estoy ahorita hojeando en mis manos, está publicado en 1992. Yo pensé que tenía más actualizada la obra, pero no, hace referencias este cronista de historias de principios de 1900. Y bueno, así hace un repaso de todas las historias muy interesantes y de leyendas de la parte de Oaxaca, de la civilización zapoteca,
de los mixtecos, ¿no? Que fueron los dos principales que existieron ahí en Oaxaca. Y resulta que el libro que yo tengo está impreso en 1992. Yo pensé que era más reciente. Lo, Mira, claro. Así es que, bueno, en cada estado hay que buscar a esos cronistas que, pues desafortunadamente ya muchos son gente grande. Exactamente. Carlos, se asegura que a los duendes solamente los niños los pueden mirar, aquellos que son de corazón puro. ¿Será? Por una parte sí, pero también todos los adultos los pueden llegar a ver. Por ahí en la red hay un video que me pasaron hace pocos días. Esto es en el estado de Veracruz. Llega una persona a su casa de noche con su automóvil y lo mete a su cochera. Una cochera, te hablo de un pueblo, ¿eh? No creas que una cochera construida de cemento, no, una cochera de un pueblo. Y entonces alcanza a ver a lo lejos con los faros del carro a unas figuras ahí que van caminando. Él se baja rápido del carro, agarra el celular y las logra cachar y pasan caminando. Desde luego, pues son segundos los que logra grabar. Así es que esos duendes ahí están. Y fue un adulto el que por circunstancias al azar las logró ver. ¿Por qué? Porque los duendes sí se esconden totalmente de los adultos. Obviamente tienen miedo a qué me va a hacer, entonces se esconden más de los adultos, de aquellos niños que no tendrían tanta razón de decir, pues es que es un niño, no está maleado y no puedo obtener o correr tanto peligro en el caso de que que me vea un niño, porque hay muchas historias precisamente de esos niños que los ven, que juegan con ellos. Hay muchas historias que dicen, pues está jugando ahí con su amiguito invisible, pues solamente porque ese amiguito invisible se deja ver cuando no hay ningún adulto y el niño lo ve. Carlos, ¿a qué conclusión has llegado entonces en esta investigación de tanto tiempo, libros publicados, conferencias dictadas sobre esta temática? ¿A qué conclusión llegas? Son seres que existen, son seres que viven, son seres parte de la creación, son seres que debemos de respetar. Así tal cual, ¿no? No ¿Sí? hay más. Y Sencillo. claro, y que en muchas de las ocasiones vamos a seguir conviviendo con ellos, Carlos. Si no nos acaba, si no se acaba el mundo antes. Pues sí, exacto. ¿Será una raza paralela a la de los seres humanos? ¿Será algo distinto? ¿Cómo lo interpretas, Carlos? Eh, Como una subespecie, parte de, pero sí distinta, porque, como te decía, son sutiles en el sentido de que se mueven muy rápido, sutiles en el sentido de que, Sí. pues parecería que no pesaran, sutiles en el sentido de que aparentemente en un momento determinado logran desaparecer ante la vista humana, porque hay que recordar que nosotros como humanos tenemos muchas restricciones. No tenemos la vista de un gavilán, no tenemos nuestro oído, no es con la agudeza que un perrito tiene, no tenemos la posibilidad de ver ciertos colores que serían los infrarrojos, porque nuestro ojo humano, solamente ve cierto espectro de la luz solar. Entonces, tenemos restricciones dentro de nuestro mismo organismo, dentro de nuestro mismo ser humano. No lo creemos, pensamos que todo es una mentira, mucha gente quizá no ha vivido una experiencia cercana con ellos, pero lo que sí nos queda muy claro es que siempre, en la mayoría de las culturas, Carlos, estos seres han sido partícipes. Sí, desde luego, y los tenemos en los libros, los primeros que se empezaron a escribir allá en la Edad Media, después de haberse desarrollado la imprenta. Por ahí ya mencionaré en alguna otra ocasión los seres que están descritos en las leyendas celtas, en las leyendas de los caballeros de la Edad Media. Hay varios escritos de ese entonces haciendo referencia a estos seres.
Pues Carlos, muchas gracias por haber estado aquí en este podcast Insólita. Te agradezco mucho que nos hayas compartido pues ese conocimiento profundo que tienes sobre estos seres mágicos. Pero muchas gracias por la invitación, Johanna, pero pues es simplemente leer un poco a lo que hay al respecto, irse a los cronistas y pues cualquier persona creo que puede llegar a tener este conocimiento, entre comillas, ¿no? Que hemos conversado en esta ocasión. Claro, desde luego. Y la invitación, Carlos, desde luego, para que la gente lea, estudie, analice la información y se dé cuenta que hay una literatura muy extensa sobre estos seres mágicos. Sí, aquí en México hay que buscar a los cronistas de los distintos pueblos que, como te decía, pues ya es gente grande, ya es gente que está en los 80 años. Imagínate ya, híjoles. Si no hacemos lo necesario para documentar y resguardar esa información, pues lamentablemente se va a perder, Carlos. Sí, también hay muchos de los libros que han escrito los arqueólogos y los antropólogos en el INAH. Claro que aquí es una obra titánica porque, bueno, yo me he encontrado con libros de los arqueólogos que han mencionado a estos seres. Desde luego en muchas ocasiones no los mencionan en forma directa como duendes, sino dicen seres amorfos. Pero también de repente ahí en esas obras publicadas por los arqueólogos se llegan a encontrar historias extraordinarias. Nada más por citar a una persona que tiene publicado un libro ahí, debe ser una arqueóloga, Laura Elena Romero López. Ella escribió un libro que se tituló Cosmovisión, Cuerpo y Enfermedad, publicado por el INAH. Y ahí esta antropóloga o arqueóloga, no sé qué sea, Laura Elena Romero López, nos habla de que sus informantes les hablan precisamente de entidades del mundo otro. Del mundo otro. Así es, refiriéndose a los duendes, desde Claro. luego, ¿no? Es antropóloga, Laura Elena es la antropóloga y ahí tiene una descripción en su libro de cómo son estos seres. Desde luego, como te digo, no les denomina en sí duendes, sino seres amorfos, y sus informantes les dicen que estos seres, o sea, los duendes, tienen una cabeza media plana, aguada y hueca, pero dentro de esa circunstancia, pues son capaces de dominar al ser humano con sus tricuñuelas. Pero no son malignos, ¿no? Son juguetones, eso sí. No, es que como todo, hay buenos y malos y malosos, porque tengo yo ahí historias que están en mi canal, en donde en el sureste, desafortunadamente, los duendes o los aluches o los chaneques pierden a los niños, se los llevan, así es que hay que tener cuidado. No todos son buenos, no todos los humanos son buenos, no todos los humanos son malos. Hay humanos buenos, malos y malosos, como decía Frechedo. Pues sí, exactamente. ¿Hay algo para protegernos de ellos, Carlos? Sí, bueno, aquí has tocado un punto de cuestión de las supersticiones, pero que en un momento determinado, pues es lo que dicen las gentes grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando algún niño los ve, dice, en el caso de que tú veas un duende, sigue tu camino y ponte tu suéter al revés o tu camisa, voltéalo al revés. Entonces es una conseja que dan, ¿no? Para evitar que estos seres no se les acerquen. Pues nos pudiéramos pasar aquí semanas, meses completos hablando de este tema tan interesante, Carlos, pero bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente, Carlos. Invítanos para que la gente adquiera tus libros, de favor. Bueno, la mayoría, pues desafortunadamente ya se han agotado, pero todavía por ahí pueden encontrar en el pasaje del Metro Zócalo Pino Suárez el tercer libro que se titula Tras las huellas de los duendes, que está publicado por Editorial Selector bajo la submarca de Esquiros, pero lo pueden encontrar ahí en Selector y hay una librería de esta firma ahí en ese pasaje y ahí pueden encontrar este libro, este tercer libro,
Esto, pues bueno, no es porque yo lo haya escrito, pero tiene referencias bibliográficas bastante serias, está bastante bien documentado y muy ameno. Lo pueden leer quizás en unas 3 noches, muy interesante. Y las personas que quieran escribirme vía el Facebook o vía YouTube, pues por ahí tengo el primer libro que todavía hay ejemplares de duendes, trolls y hadas. Perfecto, que se pongan en contacto. ¿A dónde pueden comunicarse contigo? Ahí a través de mi página de Facebook me encuentran como Carlos A. Guzmán o en mi canal de YouTube como Carlos A. Guzmán. Perfecto, ahí para que se pongan en contacto y si les interesa, bueno, que adquieran un ejemplar de este libro, Carlos. Así es, y bueno, en mi canal pueden encontrar también bastantes historias reales de estos duendes. Por ahí hay una historia que no ha sido muy vista de un guía que yo tuve en la parte allá de Chiapas, visitando uno de los enclaves arqueológicos existentes allá, y ese guía precisamente me platicó que unos duendes raptaron, así, textualmente raptaron a una de sus pequeñas primas, una niña, y no volvió a aparecer nunca más. Y saben que fue un duende porque había otras niñas jugando con ellas y relataron, se la llevó un duende. Entonces por ahí, pues vamos, ese guía nos contó una historia real de algo que vivió directamente dentro de su familia y pues yo dudo que me haya contado una historia falsa, ¿no? Porque simple y sencillamente es algo que a él le afectó también. No tendría ningún sentido que lo hubiera inventado, ¿no, Carlos? Sí, así es. Bueno, pues ahí está. Pues muy bien, pues ahí ya escucharon a Carlos Guzmán. Síganlo a través de sus redes sociales, suscríbanse ahí a su canal de YouTube y si desea un ejemplar del libro que él escribió, póngase en contacto directo para que lo pueda comprar. Así que Carlos, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y gracias por haber estado aquí con nosotros en este podcast. Gracias por la invitación, saludos a todos tus seguidores. Gracias, Carlos, hasta la próxima. Pues ahí lo tiene, usted que me sintoniza, usted que está conectado en este podcast, muchas gracias por haber estado aquí, una entrevista muy interesante, una plática muy interesante sobre estos seres mágicos que tanto nos llaman la atención y que siempre queremos saberlo todo. Así que ya sabe, hay literatura, hay videos, hay entrevistas de aquellas personas que han estado en contacto directo con estos seres. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los invito para que me sigan de lunes a domingo a través del canal de la Insólita Experiencia en YouTube, que me encuentran como @Johanan Díaz. Nos vemos aquí entonces en una nueva entrega del podcast Insólita. Hasta entonces. Unos duendes raptaron a una de sus pequeñas primas, una niña, y no volvió a aparecer nunca más. Y saben que fue un duende porque había otras niñas jugando con ellas y relataron, se la llevó un duende. Considerando esa coexistencia de dimensiones o de universos, esos seres que son los duendes o esos seres que son los extraterrestres pasan a nuestra dimensión y es cuando son vistos, es cuando son descritos. Así es que esa es una de las posibles explicaciones por las cuales no podemos apartar un fenómeno de otro fenómeno muy similar. Y le dice el niño en esa plática que tuvo con ese duende, le dice, yo he estado aquí en tu comunidad desde hace muchísimos años, desde antes que empezaran a construir tu iglesia, que esa iglesia de allí, de ese pueblito, pues básicamente tendría de haberse construido 250 años. Estamos hablando precisamente de finales de los 1700.